Cookie Crocheteros, aquí estamos con el primero de los gorros. Es un gorro muy sencillo de tejer, porque es muy sencillo de tejer, y lo importante de este gorro... bueno, voy a decir un poquito, por si acaso alguien no ha visto el vídeo anterior, os lo cuento. Durante toda la semana vamos a estar publicando tutoriales de gorros para la asociación La Yaya, que está colaborando en un proyecto que se llama Tejiendo Vida con la Fundación Aladina, para que todas las niñas y niños que están pasándolo mal por culpa del cáncer puedan tener un poquito de nosotros, un poquito de nuestro corazón a través de estos gorros. Entonces, primero de los gorros, tejido en medio punto alto y solo en medio punto alto. ¿Y qué vamos a hacer? Trabajarlo de manera muy sencilla, ¿vale? Una vez que sepamos trabajar, vamos a poder hacer el acabado o la forma que nosotros queramos. El gorro lo vamos a poder trabajar en cualquier talla y según el hilo que tengamos en cualquier grosor. Es muy fácil de hacer porque el objetivo ya habéis visto cómo es, y solo tenemos una vuelta diferente que nos va a enmarcar para que el acabado sea perfecto. Vamos con el tutorial y no me enrollo más. Un momento. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y sígueme en el resto de redes, porque así tenemos una gran comunidad de cookie crocheteras y de cookie crocheteros por el mundo. ¿Te parece? Pues dicho esto, vamos. Bien, para tejer este gorro vamos a utilizar 100 gramos, vamos a utilizar estos 100 gramitos de una lana 100% baby merino con un gancho 4,5 y solo nos va a hacer falta una agujita para esconder nuestras hebras. Vamos a trabajar en espiral y a doble hebra. Recomienda tejer con un 3, pero al ser doble hebra voy a trabajar con un 4,5. ¿Vale? Pues dicho esto, vamos a hacer en el tutorial este gorro, pero ni qué decir tiene, que este se teje igual. El número de vueltas que hemos aumentado es mayor en este caso porque queremos hacer distintas tallas. Bien, y le hemos dado unas cuantitas de vueltas más para conseguir un efecto diferente. Bien, entonces, según que queramos, una vez que sepamos cómo hacer, podemos tejer con este, ¿ves que cómo queda la forma del gorro? Pero si queremos, también podemos conseguir un efecto más plano o más picudo con el número de aumentos que ponemos aquí. Yo voy a aumentar de 6 en 6, pero si en lugar de 6 aumentara de 8 en 8, el efecto que voy a conseguir es que sea más tipo boina, 8, 9, de 9 en 9, 10, 10, voy a conseguir un efecto más boina. Si lo que queremos es eso, en lugar de hacer un gorro que tenga este ancho, podemos conseguirlo más ancho y luego reducir para conseguir una boina. ¿Bien? Esto no sé si me comprendéis lo que trato de transmitir, pero según los aumentos que hagamos aquí y que sigamos esa proporción, vamos a tener un gorro de unas características o de otras. Imaginaros que queremos el gorro de un gnomo, ¿no? Así que nos caiga por un lado para ponerle al final un cascabel. En lugar de aumentar de 6 en 6, yo tendría que ir aumentando en cada vuelta, imagínate, a lo mejor 3. Hago 3, 6, 9, 12... La forma de aumentar es mucho más pequeña, entonces voy a conseguir que me quede un piquito, porque voy a tener siempre que llegar a aumentar hasta tener el perímetro de la cabeza para que la persona que es, ¿comprendido esto? O sea, si el perímetro de mi cabeza, yo, por ejemplo, mi cabeza, 61 centímetros, yo voy a tener que seguir haciendo aumentos hasta que aquí llegue a tener 61 en el perímetro, y entonces dejo de aumentar para hacer recto. ¿Comprendido? Una niña, un niño pequeño, 50, 48, 52. Voy a tener que hacer aumentos hasta que aquí tenga esos 50, 52 y luego dejo de aumentar. ¿Vale? Entonces, con esa premisa, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Bien, una vez que lo sepamos hacer, entonces vamos con el tutorial, pasito a pasito, y vamos a decidir después hacer lo que queramos. Ideal. Vamos allá. Y vamos a trabajar eso con un 4,5. A ver, cada uno, por favor, según las lanas que tenga en su casa, agarrará y utilizará el gancho acorde a esa lana. Porque una vez que sepamos cómo tejer, vamos a poder hacerlo en cualquier talla
para cualquier persona, ¿vale? Chico o chica, lo único que tenemos que considerar es esta medida. ¿Veis? Hay un momento en el que hacemos aumentos hasta aquí, 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 dejamos de aumentar y seguimos haciendo. Y luego aquí abajo hacemos un poquito de reducción para que no se encaje. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer esta primera vuelta y vamos a necesitar un marcador, ¿vale? Son las únicas dos cosas que nos hacen falta. A partir de ahí, vamos para allá. Aro mágico, esto es, ponemos nuestra hebra corta con la mano que no tejemos, la agarramos y damos una vuelta para enganchar, hacer una cruz, como si fuéramos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo, pues hacemos esto, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos nuestro cruce y ahora pasamos nuestro gancho por debajo de la primera hebra para agarrar por arriba la siguiente hebra. Lo voy a hacer sin girar la mano para que si hay alguna duda, ¿vale? Agarramos por arriba la segunda de las hebras, lo tenemos. Ya está nuestro aro mágico. Ahí está nuestro aro, ¿veis? Bueno, pues esa es la complicación de un aro mágico. Empezamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2. Y vamos a hacer un medio punto alto. Para eso, pasamos la hebra por nuestro gancho y nuestro gancho por el aro para sacar otra hebrita del aro y tener 3 dentro de nuestro crochet. Y ahora enganchamos otra hebra en nuestro gancho y sacamos todas las hebritas del tirón. Ahí tenemos nuestro primer punto medio alto tejido. A crochet vamos con el siguiente. Ese será el primero. Vamos allá con el 2. Pasamos la hebra por el aro. Sacamos y tenemos 3. Y de ahí todas del tirón. Segundo punto medio alto. Así hasta 6. 3, 4, 5. A ver, aquí, truqui. ¿Vale? ¿Qué queremos? Que tenga esta formita más o menos que va creciendo despacito. ¿Queremos que crezca todavía más despacito? ¿Queremos que sea más plano, tipo boina? Bueno, si queremos que crezca más despacito, en lugar de 6 puntos, y tengo que decir algo que no he comentado, pero que está mal, las primeras cadenas son nuestro primer punto. Las 2 primeras cadenas, por tanto el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. No tengo que seguir haciendo. Entonces, en mi caso no tengo que seguir haciendo porque quiero 6, que más o menos nos va a dar este acabado. Si nosotros queremos que crezca más despacito, o sea que tengamos más copita aquí arriba, en lugar de 6 podemos poner 5, podemos poner 4 y después aumentar en esa misma proporción. Nos irá saliendo pues como un gorrito de elfo que podemos hacer para Navidad. Y luego, si lo que queremos es todo lo contrario, pues en lugar de 6 podemos hacer 7, 8 y creceremos más rápido, ¿vale? En mi caso, 6 está bien. Aprieto el aro mágico, se cierra el aro y empezaré a cerrar mi vuelta. Entonces, en estas 2 cadenas primeras, yo voy a empezar a hacer medios puntos altos ya en la espiral. Para eso, en la primera de las cadenas hago el primer medio punto alto, ¿vale? Y será mi principio de la segunda vuelta y así lo marcaré, ¿vale? Y en el mismo, y en el mismo, y en el siguiente, en la siguiente cadena, pero enganchando solo en una lazada, en la de atrás, ¿veis? Voy a hacer el siguiente medio punto alto. Y por tanto un aumento, porque sobre el mismo punto he hecho 2. Y me voy al siguiente punto. Y todo el tiempo voy a ir... el medio punto alto nos ofrece algo muy bonito. Una trencita por este lado, pero otra trencita por aquí. Entonces yo voy a dejar siempre esta trencita libre. Y voy a hacer siempre enganchando en esa hebra trasera. Ahí. Buscaremos siempre esa hebra trasera. ¿La vemos?
¿La vemos ahí? ¿Sí? Entonces la voy a agarrar y ahí empezamos a hacer un medio punto alto y otro medio punto alto, ¿vale? Y nos vamos al siguiente punto, pero el punto lo dejamos ahí tal cual, la parte que sale a nosotros. Y agarramos por atrás, ahí tenemos el medio punto, pues ahí sacamos el punto. Ahí vamos a hacer la hebrita, 1 y 2. Y teníamos 6 puntos iniciales y vamos a hacer 6 aumentos. Conclusión, acabaremos esta segunda vuelta con 12 puntos. Entonces vamos al siguiente punto y nos ofrece esa hebra de atrás. Pues ahí vamos a hacer el punto. Bien, 1 y 2. Otra vez, el siguiente. ¿Veis? Ahí está el punto y ahí está la hebrita trasera y yo siempre ahí. 1 y 2. Y será el último ya, aquí. 1 y 2. Acabo de terminar mi vuelta número 2. Y voy a empezar la 3. Voy a ir aumentando cada vuelta, siempre 6 puntos. En cada vuelta voy a aumentar 6 puntos hasta tener el ancho, la circunferencia del tamaño del perímetro de la cabeza, de para quien sea. Entonces quito mi marca y aquí voy a hacer un aumento, ¿vale? Pero es el primero de la segunda vuelta. Entonces aquí vuelvo a tener el punto y ahí la hebrita trasera de la trenza de atrás, vamos a llamar. Pues agarro, la más alejada de mí es la que yo voy a agarrar. Y aquí hago un primer punto que marco, porque es el inicio de mi tercera vuelta, pero también hago aumento en ese punto, ¿vale? Y ahora, en el siguiente, no, solo hago un punto, ¿vale? Y me voy al siguiente donde vuelvo a hacer aumento. Haré un aumento en un punto, en el siguiente no aumento, solo hago uno. Al siguiente hago un aumento, hago 2, en el siguiente solo 1. Entonces ahora me toca 2. Y así, al final de la tercera vuelta, tendré 6 aumentos más y 18 puntos. En este solo 1. En el siguiente 1 y 2. En el mismo, ¿vale? De esa manera vamos a ir creciendo nuestro gorro en forma proporcional todo el tiempo, de 6 en 6, y hasta tener lo que os decía, el perímetro de la cabeza para quien vayamos a trabajar este gorro. Que como va a ser unisex rojo, pues lo vamos a hacer de un tamaño medio, ¿vale? 2, pues me toca 1 solo. En el siguiente, 2. Siempre, siempre, siempre es la dificultad que tiene, la única, que debemos vigilar que la trenza se nos quede, ¿veis? 2, pues en el siguiente 1, al siguiente 2, 1 y 2. Y si lo hicimos bien, como estamos haciendo uno sí, uno no, uno sí, uno no, pues como yo empecé con 2, debería acabar con 1, que es el que me queda aquí. ¿Bien? ¿Comprendido esto? Según cuando vayamos haciendo aumentos, nos va a quedar siempre la serie. Como estamos trabajando en espiral, vamos a tener una serie que tiene que cumplirse. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Un aumento, uno no, un aumento, uno no. Pues es circular, entonces tiene que coincidir, ¿vale? Y empezamos nuestra cuarta vuelta. Para eso empezamos haciendo un aumento. Aquí hay uno y otro, ¿vale? 2 sobre el mismo, pero perdonadme, no marqué este punto, no, el anterior, porque hemos ya hecho 2, pues este es el principio de la cuarta vuelta. Y ahora, los 2 siguientes no vamos a aumentar, ni en uno, ni en el siguiente, 2. Y para el próximo, o sea, hacemos un aumento cada 2 puntos sin aumento. Entonces ahora en el siguiente, pues hacemos 1 y 2. Perdonadme, pero creo que no enganché bien toda la hebra, ¿eh? Entonces repito, 1 y 2. ¿Sí? Ahí está. Ahora, otra vez, los 2 siguientes, solo uno en cada uno. Uno ahí y otro en el siguiente. Y ahora, otra vez, 2. 1
y 2. Y de nuevo, 1. Y en el siguiente, 1. Y volvemos a hacer otra vez ahora en el siguiente un aumento. 1. Perdón, de nuevo. Aquí otra vez aumento 1 y 2. ¿Sí? Bueno, así vamos a seguir todo el tiempo hasta el final de la vuelta. Aquí tenemos los dos últimos puntos sin aumento. Aquí el primero y el segundo. ¿Vale? Tenemos terminada nuestra cuarta vuelta, ¿veis? Cómo empieza a tener su formita, pues como había aquí. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Otra vez 6 aumentos. Vamos a seguir haciendo la vuelta con aumentos. Pero en esta ocasión, ¿qué? Pues entre un aumento y el siguiente aumento habrá 3 puntos. Al principio no hubo ninguno, luego hubo 1, luego hubo 2. Ahora 3 y empezamos con aumento. Entonces, 1 y 2. ¿Vale? Ay, perdón, tengo que marcar siempre el primero, ¿eh? Pero yo, como hice 2, pues marco el segundo de atrás. Y ahora, 3 puntos sin aumento. Siempre sigo dejando ahí, ¿se ve, verdad? La trencita. Y agarro la de atrás. Y hago un punto, el siguiente y el siguiente. 3 en total. Y ahora vuelvo a aumentar. 1 y 2. ¿Va? Así voy a ir repitiendo esta vuelta y todas las vueltas hasta tener el ancho que necesitamos. 1, 2, 3 y aumento. 1 y 2. Otra vez, el siguiente. 1, 2, 3 y aumentamos. 1 y 2. Otra vez. Mira, ¿veis? He terminado esta cuarta vuelta. 1, 2, 3, 4. Quinta vuelta. He terminado esta vuelta y ya tengo el aumento 1, 2 y 3. ¿Qué haremos en la siguiente? Aumentamos. Y esta vez voy a marcar el primero de los puntos de aumento, ¿vale? El primero de los puntos lo marco y no aumento aquí, ¿vale? Y ahora, en lugar de 3, 4 puntos en los 4 siguientes. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Así vamos a ir haciendo vuelta, 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 vuelta hasta que tengamos el ancho. Para la siguiente vuelta, ¿qué haremos? Entre aumento y aumento, 1 y 2. En esta vuelta 4, en la siguiente 5, en la siguiente 6, en la siguiente 7, en la siguiente 8, hasta que el perímetro que tenemos aquí nos mida la cabecita de la persona para la que es 48, 50, 54, 60, lo que sea, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir haciendo todas estas vueltas que hemos ido creciendo hasta que tenemos el perímetro que queremos, que necesitamos, ¿bien? Entonces, hacemos, mirad cómo va ya después de unas cuantas vueltas y de haber entre aumento y aumento 10 puntos. Tenemos ahora mismo que nos va midiendo. Vamos a ver si lo podemos estirar bien. Estiramos, estiramos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por aquí. Y vamos a ir pasando para saber más o menos con exactitud cuánto mide. Más o menos con exactitud, ¿eh? Ahí queda eso. Estoy midiendo ahora mismo unos 57, 58 centímetros. Puedo seguir y hacerlo más bombacho o parar ya y empezar sin aumentos y sin nada a trabajar vueltas en redondo, y eso es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Ahora que tengo 66 puntos, voy a trabajar sin hacer aumentos todo el tiempo igual. El gorro va a ir
curvando solito. Al dejar de hacer aumentos, ¿veis? Como ocurre aquí. Al dejar de hacer aumentos, nos va a ir tomando esa formita, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora nosotros, ¿vale? Vamos a ir tejiendo, ¿veis? Tenemos este mismo, mirad, ¿veis? Más o menos el acabadito. Este está más tejido, más prieto, para que sea más calentito. Este está un poquito más suavecito. Bien, pues entonces trabajamos ahora sin hacer ni un solo aumento. Sencillamente vamos tejiendo todos en cada punto un punto. Vueltas, 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 vueltas. Ah, se me ha quitado la marca. Cachis. Cachis, ¿dónde está mi marcador? Bueno, pongo el marcador de nuevo para saber dónde empieza nuestra vuelta. Y vamos a hacer entonces vueltas hasta tener un montón de vueltas hechas. Y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Vamos allá. Mirad. Cuando ya llevamos un montón de vueltas tejidas, ¿qué es lo que ocurre? Que nos ha agarrado la forma del gorro de manera estupenda. ¿Veis? Aquí está un poquito más pequeñito. Aquí ya le he puesto a la yaya. Os recuerdo que si queréis podéis ayudar a la yaya de muchas maneras, pero una de ellas es comprando sus gorritos solidarios para conseguir fondos y comprar más lanas para hacer más gorros, para regalar a todas esas personitas que necesitan mucho, mucho cariño. Aquí vamos a terminar de hacer que como veis solo nos queda el acabado. Es un gorro muy calentito además, muy, muy abrigadito. ¿Qué vamos a hacer para el acabado? Algo muy sencillo, porque tratamos de hacer gorros muy sencillos que todo el mundo pueda tejer y así colaborar. Aquí, un punto deslizado. Como veis, nuestra última vuelta siempre se queda un poquito diferente, ¿no? Luego, al seguir haciendo, al seguir tejiendo, se nos cierra. Bueno, pues lo que voy a hacer es provocar que se cierre. ¿Cómo? Haciendo toda la vuelta en punto deslizado. Ojito, no apretar estos puntos, ¿vale? Pero todo en punto deslizado. Cuidadito, eso sí, por favor no apretar, porque si apretamos vamos a conseguir que se cierre y no será cómodo el gorro, ¿bien? Entonces, punto deslizado, toda la vuelta enganchando en esa hebrita trasera de la misma manera que hemos estado haciendo, pero enganchando la hebrita, pero haciendo punto deslizado, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a acabar esta vuelta y nos encontramos toda en punto deslizado. Bien, bueno, pues he llegado al final de mis puntos, al final perdón, voy a llegar al final de los puntos deslizados y habré terminado este sencillísimo, pero cuquísimo gorro, porque la verdad es que queda muy, muy, muy calentito, muy aparente, muy lindo, muy moderno, no sé, me gusta, a mí este gorro me gusta mucho, tengo que decirlo. He llegado, ¿vale? He llegado al final de mi vuelta, entonces voy a acabar ahí con ese último punto deslizado, cadenita al aire, como siempre, corto mi hebra, esconderé y he terminado el gorro, ¿veis? El acabado de repente, sin querer, ya no se nos viene esa última vuelta. Y el gorro es muy, muy sencillo, súper sencillo, pero muy lindo en su terminación. Porque, a ver, estamos haciendo gorros que sean unisex, ahí está. Gorros que sean unisex, gorros que sean muy sencillos y muy lindos, con una causa solidaria a tope. Vamos a por ello, vamos a conseguir que todo el mundo tenga su gorrito. Voy a esconder esta hebra, pero el gorro lo tenemos terminado. Si os gusta lo que veis, un like, suscribiros al canal y seguir en las redes, ¿vale? Vamos allá. ¡Chao!